Hoy les enseñaré cómo adquirir y utilizar una hoja de cálculo en Excel para calibrar un pie de rey o calibrador Vernier y estimar la incertidumbre de la medición tipo A y B. Si necesitas calibrar un pie de rey, ya sea digital o analógico, pero no estás seguro de cómo hacer los cálculos para estimar la incertidumbre de medición tipo A y B, esta hoja de cálculo en Excel simplificará el procedimiento. Esta herramienta está basada en dos documentos clave, un procedimiento español y una guía colombiana. Es aplicable para calibrar pie de rey con rangos de 0 a 1000 milímetros y divisiones de escala de 0,1 milímetro, 0,05 milímetros, 0,02 milímetros y 0,01 milímetros. Esta hoja de cálculo es una herramienta increíble que les facilitará la vida. Con ella no solo obtendrán una solución económica, sino que también ahorrarán tiempo al simplificar cálculos complejos. Además, adquirirán un conocimiento valioso y una herramienta práctica para su trabajo diario. Invertir en conocimiento y practicidad nunca es un gasto, es una inversión. Esta es una hoja de cálculo en Excel que consta de tres pestañas: usuario, incertidumbre y portada. En usuario debes ingresar todos los datos que allí se te piden. Las demás pestañas no las debes utilizar. En la segunda pestaña, llamada incertidumbre, se hacen los cálculos para estimar la incertidumbre de la medición y no debes tocarla. Y en la última pestaña, portada, te mostrará cómo quedará el certificado de calibración. Algo interesante que tiene esta hoja de cálculo es que trae incorporada una macro para que una vez ingresados los datos e información de la calibración puedas utilizar estos botones para guardar automáticamente el certificado tanto en archivo Excel para macros como en PDF. Se te guardará en la carpeta donde tienes guardada esta hoja de cálculo y al guardarse se guardará automáticamente con el número de serie del instrumento calibrado, seguido del número de certificado y seguido del año en que se elaboró el certificado. Pues de esta manera suelen guardar los certificados los laboratorios de metrología para luego encontrarlos fácilmente. Y esto te ahorrará tiempo a la hora de guardar los certificados, sobre todo cuando tienes que elaborar certificados masivos. Algo novedoso que tiene esta hoja de cálculo es que puedes subir tu logo y arrastrarlo a este espacio y automáticamente aparecerá en las tres hojas del certificado de calibración. Es decir, todo lo haces desde la pestaña Usuario. También puedes subir las firmas de quien realizó la calibración y quien autoriza o revisa el certificado, arrastrarlas a estos espacios y estas aparecerán en el lugar respectivo del certificado de calibración, al igual que el sello. Exploremos cómo es su funcionamiento con un ejemplo. En la pestaña Usuario, subes tu logo y lo arrastras a este espacio. Después vienen los datos del laboratorio. Aquí tienes que diligenciar los datos de tu laboratorio, quien realiza la calibración, nombre de tu laboratorio, correo electrónico, NID o número de identificación de tu laboratorio o empresa, lugar en que se realiza la calibración, es decir, si en sitio o en tu laboratorio, y dirección de tu laboratorio. Aquí he colocado los datos del laboratorio para el cual trabajo como ejemplo. Datos del cliente. Aquí colocamos el número consecutivo del certificado. Este es un número único que debe tener cada certificado que emitas. El anterior que realicé fue 050, entonces este será 051. Identificación del cliente. Aquí colocamos el NID del cliente para el caso de Colombia, o el CUIP Argentina, o el RUT para Chile, o el NIF o CIF dependiendo para España. En México el RFC, Perú RUC, Venezuela RIF y de esta manera según tu país. Nombre del cliente. Digitas el nombre del cliente a quien corresponda el pie de rey que vas a calibrar. Como ejemplo colocaré el nombre o razón social de uno de mis clientes. Star Labs. Dirección del cliente. Aquí coloca la dirección de la empresa de tu cliente, donde están ubicados. Sigue la identificación del instrumento que vas a calibrar. Descripción del instrumento de medición, si es un pie de rey digital o analógico. Serie interna y serie del fabricante. ¿Por qué dos series? Pues resulta que existen instrumentos de medición que son de excelente calidad y los fabricantes son muy detallistas
y añaden un número de serie único para cada instrumento. De esta manera, si tienes por ejemplo dos calibradores pie de rey de las mismas características y uno tiene una desviación de 2 micrómetros por arriba y el otro tiene 2 micrómetros de desviación por debajo, con esta serie puedes identificar cuál de ellos es el que tiene la desviación por arriba y cuál por debajo, para utilizarlo correctamente. Pero ¿qué sucede? Que existen instrumentos de medición que son chatarra vieja, que son una estafa por más económicos que sean, y los fabricantes no le colocan serie. Y si se las colocan lo hacen con un sticker que se cae con el uso. Así que cuando el instrumento de medición no trae esta serie, tú tienes que asignarle una serie que se llamará serie interna. También muchas veces las series que colocan los fabricantes es una serie de códigos, pero a ti no te sirve para identificar rápidamente los equipos. Así que las empresas que utilizan estos instrumentos de medición asignan una serie interna con que pueden identificar fácilmente los equipos. En esta celda colocas el modelo o referencia del pie de rey. Aquí en esta celda el fabricante o marca del instrumento. En esta celda colocaremos la unidad de medida, que será milímetros, según el Sistema Internacional de Unidades, y el alcance según el procedimiento que utilizaremos para la calibración. División de escala o resolución del pie de rey. Intervalo de medición. En este caso calibraremos un pie de rey de 0 milímetros a 150 milímetros, que son los más comunes. Datos del indicador de temperatura. En este caso es de 0,1 grados Celsius. Ese termómetro debe estar calibrado, así que aquí deberás colocar la incertidumbre que reporta el certificado de calibración de ese termómetro. Aquí deberás colocar los datos de tus equipos patrón con los que realizarás la calibración, el nombre del laboratorio que calibra tus bloques patrón. Cuando te los calibran te entregan un certificado de calibración, así que aquí colocas el número de ese certificado de calibración, serie de tus bloques patrón o serial del juego de bloques patrón, descripción completa del patrón, fabricante o marca de los bloques, intervalo, es decir, desde el bloque de menor valor al de mayor valor. Aquí debes colocar la incertidumbre que te reportan en el certificado de calibración de tus bloques patrón, como el factor de cobertura. Y si ya has calibrado más de una vez estos bloques, pues colocas la deriva en esta celda. En esta tabla deberás relacionar los bloques patrón junto con la desviación que te reportan en el certificado de calibración. Más adelante te explico cómo se debe diligenciar. Primero te explico la siguiente tabla para diligenciar los datos de la calibración de las mordazas para medir exteriores. ¿Qué dice el procedimiento? El procedimiento dice que debes calibrar las mandíbulas para medir exteriores, interiores y también la sonda de profundidad. Para calibrar las mordazas para medir exteriores debes calibrar sí o sí el mínimo rango de medida y el máximo rango de medida. Por ello, estas dos celdas no debes modificarlas porque están formuladas. Cuando tú colocas el intervalo de medición del pie de rey, automáticamente te aparecerá en estas celdas el rango mínimo y máximo que debes calibrar. El procedimiento también dice que debes calibrar en total 5 o 10 puntos dependiendo la división de escala. Si tu pie de rey es de división de escala de 0,01 milímetros y 0,02 milímetros, se recomienda elegir 10 puntos de calibración. Para los de división de escala de 0,05 milímetros y 0,1 milímetro, puedes elegir entre 5 y 10 puntos de calibración. En cada punto de calibración elegido se deberán realizar 2 medidas repetidas y posteriormente elegir 2 puntos al azar y realizar en ellos 10 medidas repetidas para determinar la repetibilidad. Bien, como la elección de la cantidad de puntos es simplemente una recomendación, yo les aconsejo que tomen 10 puntos y no 5, porque entre más mediciones mejor para tus resultados. Así que esta tabla la he adaptado para que tomes 10 puntos de calibración. Como ejemplo, yo tomé los siguientes puntos. El 0 que sí o sí toca elegirlo. 10 milímetros, 30 milímetros, 50 milímetros, 70 milímetros, 90 milímetros, 110 milímetros, 130 milímetros, 140 milímetros. Y el último punto que sí o sí debe ser el intervalo máximo de nuestro pie de rey, es decir, 150 milímetros. Los puntos que elijas deben ser equidistantes.
Las celdas en amarillo es para que coloques los puntos que elegirás calibrar. Recuerden que estos se eligen automáticamente y no debes modificar estas dos celdas. En estas celdas debes colocar los puntos que le vas a realizar la prueba de repetibilidad, realizando 10 mediciones. Ahora regresemos a la tabla donde se relacionan los bloques patrón con las desviaciones reportadas en el certificado de calibración. Aquí debes relacionar los puntos que vas a calibrar. Por ejemplo, si uno de los puntos que elegiste es el de 30 milímetros, lo colocas en esta celda y abajo colocas la desviación de este bloque, la que te reportaron en el certificado. Esto si ese punto lo materializas con solo un bloque patrón. Pero si por ejemplo tú no tienes esta medida en un solo bloque y vas a materializar este punto de 30 milímetros con 2 o 3 bloques, tienes que sumar las desviaciones de esos 3 bloques y digitarla aquí. El procedimiento dice que para materializar un punto de calibración podrá conseguirse mediante la adherencia de bloques, pero solo puedes utilizar como máximo 4 bloques. Para la calibración de las mordazas para medir interiores, el procedimiento con la tabla donde se relacionan los bloques patrón con sus respectivas desviaciones es el mismo. En cuanto a la calibración, el procedimiento nos indica que se deben elegir 2 puntos de calibración y se harán únicamente 2 medidas por cada punto. Y para la elección de puntos para la calibración de la sonda de profundidad es igual. Debes elegir 2 puntos de calibración y se harán únicamente 2 medidas por cada punto. Cuando termines la calibración debes analizar si los resultados generales de la calibración de las mordazas para medir interiores y la sonda de profundidad son mayores que los resultados generales de las mordazas para medir exteriores, y si son mayores deberás repetir la calibración, pero esta vez eligiendo no 2 puntos sino 10 puntos. Por ello es importante que tengas en cuenta seleccionar en esta celda si vas a calibrar 2 puntos o 10 puntos. Y listo, ya terminaste la calibración. Ahora hablemos de la pestaña de incertidumbre. Esta es la sección más importante, donde se realizan todos los cálculos necesarios para estimar la incertidumbre, desde la incertidumbre tipo A hasta la incertidumbre tipo B. Todos estos cálculos estadísticos se utilizan para obtener la incertidumbre expandida, que es la que finalmente se reporta en el certificado de calibración. En esta hoja de cálculo se consideran varias fuentes de incertidumbre para la calibración de mordazas para exteriores e interiores, así como para la sonda de profundidad. Las fuentes de incertidumbre incluyen resolución, efecto de Abbe, efecto de paralaje, coeficiente de expansión térmica del instrumento, indicador de temperatura utilizado para el instrumento, patrón, coeficiente de expansión térmica del patrón e indicador de temperatura utilizado para el patrón. Es importante señalar que para la sonda de profundidad no se tienen en cuenta las fuentes por efecto de Abbe. Además, se realiza el cálculo en la incertidumbre combinada, se determinan los grados de libertad y los grados efectivos de libertad para obtener un factor de cobertura, lo que permite estimar la incertidumbre expandida. Todos estos cálculos se realizan automáticamente en esta pestaña. En la pestaña certificado puedes visualizar cómo quedará el certificado de calibración. Cuando haces uso del botón que comentaba al inicio, se genera el certificado en PDF y de esta manera es como queda. También tendrás el presupuesto de incertidumbre, pero este no se genera junto con el certificado en PDF, pero esta información la encontrarás debajo de la portada, por si el cliente te lo llegara a pedir. La incertidumbre expandida que se reporta es por cada una de las mordazas y sonda de profundidad. El procedimiento también nos indica que se puede elegir la más grande de esta y reportarla para todas las mordazas y sonda de profundidad, por lo que si adquieres esta hoja de cálculo será tuya para que le hagas los cambios necesarios. Por ello, no tiene las fórmulas ni celdas protegidas. Por ejemplo, si quieres cambiar el diseño de la portada, también lo puedes hacer y la seguridad en las celdas las puedes colocar tú. Adquirir esta hoja de cálculo es una inversión, no es un gasto, y con ella puedes hacer un emprendimiento, calibrando PRA. La hoja de cálculo tiene un costo, tiene un valor alrededor de los $250. Pero si estás suscrito a mi canal, esta hoja de cálculo será supremamente económica. Vacía tu bolsillo en tu mente, que tu mente llenará tus bolsillos.